Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y bueno, tomamos un descanso, muchos de ustedes lo deben haber notado, justo después de la celebración del Día de Reyes. Bueno, para tomar fuerza, recargar, además ha coincidido con el inicio del semestre universitario para mí, en lo que me volví a organizar con los nuevos horarios. También me cambiaron el horario en el canal en Telemundo de mi intervención en el noticiero, así que ya estamos de vuelta aquí porque ya está todo lo demás cubierto. Le quiero agradecer a todos ustedes que siguen ahí con nosotros, se siguen uniendo al canal, nos siguen dando ánimo de que continuemos con estos videos cortos y pedirles que sigan suscribiéndose, que eso nos ayuda mucho, y que comenten los videos. Aunque usted no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, hágame llegar su comentario siempre respetuosamente o sus sugerencias de temas que nosotros le vamos a dar cabida. Y agradezco a la familia de los restaurantes Denis que continúan este mes con nosotros como auspiciadores del podcast. Bueno, el inicio del gobierno de Jennifer González ha traído una controversia donde me parece a mí que menos la opinión pública lo esperaba. Quizás hubiésemos esperado una controversia en cuanto a la distribución de electricidad y los apagones, o en cuanto al manejo del contrato de Luma, o el anuncio de algunos de los nombramientos. En realidad, ha sido la designación del secretario de Recursos Naturales, el ingeniero Waldemar Quiles, el que ha generado la mayor controversia, no por la designación, aunque muchos han advertido que no tiene los quilates para dirigir la agencia que tiene a su cargo proteger los recursos naturales y el ambiente en Puerto Rico. Ha sido un empleado de carrera en esa agencia anteriormente, tiene un pedigrí político, su padre fue alcalde de Utuado y representante de la Cámara, y era natural que de ese grupo de personas la gobernadora nombre. Pero lo que realmente nadie esperaba era que apenas horas de estar sentado en la secretaría por una designación de receso, el nuevo secretario firmara una orden administrativa que, entre otras cosas, archiva la querella que había pendiente contra los suegros de la gobernadora Jennifer González y normaliza, por así decirlo, el uso de las casetas de la Parguera y todo lo que sobre eso se ha discutido en los últimos 40 años. Es decir, que el Estado de Derecho, a través de esa orden, casi que acoge la usurpación de la zona marítimo terrestre. Pero estas casetas, que dicho sea de paso, están ocupadas por familias muy pudientes, todas ellas. Algunas de ellas son utilizadas como negocio de alquiler, pero el caso es que ninguna de ellas pertenece a gente de escasos recursos. Así que eso también trae un tema. Y lo que ha sucedido después de la promulgación de esta orden administrativa, el secretario dijo el viernes, que fue el día siguiente de su designación, que él había encontrado allí, que se había trabajado ese documento en la administración anterior por la secretaria anterior, Anaís Rodríguez. En su programa de televisión, el compañero Lenín López, periodista, desmintió esa versión del secretario y dijo que a él tenía información de fuentes que le indicaban que, aunque la secretaria encontró el borrador de orden administrativa cuando regresó de su licencia de maternidad, había optado por no firmarla porque la había encontrado ilegal, y que a punto estuvo de desecharla, pero la convencieron de enviarla a la división legal, de donde aparentemente, y según Lenín López informó, el tracto puede demostrar que le habían opinado a la secretaria, a la exsecretaria, en cuanto a la ilegalidad de esta orden, que es una orden extensa y que se ancla en lenguaje que ya había sido buscado en el pasado para favorecer esta permanencia, normalizarla y tratar de, por alguna reglamentación, que no se extienda la construcción ni se amplíe ya las casetas que hay allí, excepto el último párrafo, que es un párrafo que hasta tiene errores ortográficos y que es evidente que le fue añadido al final, y que lo que dice es que se archivan las querellas pendientes, entre ellas los de la familia
del esposo de la gobernadora. El revuelo que se formó sobre eso en el fin de semana obligó a la gobernadora a suspender su conferencia de prensa o a no convocarla del viernes pasado, donde se suponía anunciara más nombramientos al gabinete. Y fue el domingo del fin de semana, antes del inicio de la sesión legislativa, que reapareció y allí, contestando preguntas de la prensa, la gobernadora dijo que había sido por obra de Dios, que este documento había sido preparado en el departamento y que había aparecido allí y que el secretario, tan pronto lo vio que estaba allí, decidió firmarlo. Estas cosas son evidentemente falta de transparencia y no se las cree nadie. Recuerdan un poco el lenguaje de aquel podcast, de aquel chat nefasto de 2019 que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló, en el que me parece que era el mismo ex gobernador que decía algo así como: cogemos de blanco hasta los nuestros. El blanco usted sabe cuál es, ¿no? Y es tan inverosímil que realmente lo que hace es enturbiar aún más las aguas de este caso. La gobernadora pues ha dicho que ella respalda al secretario y que el secretario ha hecho lo correcto, y colorín colorado me parece que están apostando a que aparezca otro tema en la opinión pública y desvíe la atención. Quien ha reaccionado es Tomás Rivera Schatz, el presidente del Senado, que el mismo día advirtió que esto podría traer consecuencias en cuanto a la confirmación del designado por el Senado, y que además anunció que el Senado lo iba a convocar a una sesión total o a algún tipo de audiencia para cuestionarle las razones por las cuales él había firmado el documento. Y además, en el fin de semana, que trascendió que al secretario la alcaldesa de Loíza le había pedido que atendiera el problema de erosión costera en Loíza, y que el secretario le había dicho que no podía llegar hasta Loíza porque se encontraba en su casa de Utuado, pero que iba a darle instrucciones al cuerpo de vigilantes para que atendiera la situación que se estaba dando allí ante fuertes marejadas. Ustedes saben que en Loíza el mar se ha ido llevando parte de la costa de una comunidad donde hay casas y vive gente, ¿no? La alcaldesa dice que el secretario le advirtió que él iba a hacer esa gestión, pero que nunca llegaron los vigilantes, y que en una conversación posterior este secretario le había dicho a la alcaldesa que aunque él dio la instrucción, los vigilantes no habían hecho caso y no habían obedecido sus instrucciones, lo cual ya de por sí es un mal comienzo para alguien que va a dirigir una agencia tan complicada y que va a estar en el ámbito de la discusión pública. Uno puede adelantar por todo el cuatrienio, porque el tema de los recursos naturales, del manejo de las costas y de la zona marítimo terrestre va a ser un problema recurrente que tiene además ribetes políticos, como ya vimos en la campaña que concluyó el 5 de noviembre. Y ese mismo día, el presidente del Senado, el lunes, al iniciar la sesión legislativa, le advirtió a este secretario que atienda el problema de Loíza y le pone una advertencia de que se ponga las pilas. Me parece que ya más advertencias de que este nombramiento está en problemas en el Senado no puede dar Tomás Rivera Schatz. Ahora bien, y con esto quiero concluir el video. Yo sé que va a haber mucha crítica, yo sé que ha habido múltiples reacciones a las expresiones de la gobernadora y a la acción tomada, que usted ni yo tengamos duda alguna de que fue tomada por instrucciones de la gobernadora Jennifer González y con su conocimiento, aunque lo niegue. Porque uno no puede ser tan ingenuo como para no creer lo que nadie más creería, ¿no? Pero a mí me parece que es una movida políticamente astuta de parte de la gobernadora. Dice un refrán que los tragos amargos se pasan rápido. Y esto, aunque ha traído mucha controversia, lo ha traído en la primera semana de su gestión como gobernadora, y quizás le cueste al secretario su confirmación, pero bueno, ese será un casualty of war, una víctima de guerra, y el tema, una vez pase el furor en la discusión pública que ahora se está dando, la apuesta me parece que es a que aparece, qué sé yo, lo que dijo Maduro sobre invadir Puerto Rico o cualquier otro tema, y desvía la atención, y aquí no ha pasado nada,
caso cerrado y vengan los próximos issues, vengan los próximos temas. Mucho cuidado con eso porque el país es diferente y la manera en la que la opinión pública procesa estas cosas ha cambiado mucho en el país. Y lo que ahora parece una tontería, una cosa que se defiende rápidamente diciendo que fue Papá Dios el que puso la orden allí, comienza a erosionar la credibilidad y la legitimidad de las acciones de la nueva administración que todavía no ha conformado siquiera su equipo de jefes de agencia por completo. Seguimos mañana.